Bueno, abran su Biblia en Filipenses capítulo 3, vamos a estar viendo el versículo 17 y el mensaje que tengo para ustedes es imitando modelos cristianos. El joven Timoteo no aprendió el ministerio solo en un aula, sino caminando junto a Pablo. Lo vio predicar con valentía, sufrir con gozo, pastorear con fidelidad. Con el tiempo, Timoteo comenzó a reflejar lo que él observaba en Pablo. No solamente repetía enseñanzas, imitaba la vida del apóstol. Por eso Pablo puede decir que Timoteo era alguien que genuinamente compartía su mismo sentir y su mismo carácter en el servicio del Evangelio. Esto lo dice en Filipenses 2, 20 al 22. Lo que Pablo vivía, Timoteo lo estaba reproduciendo. Hermano, hermana, en tu caminar cristiano, tu vida espiritual es moldeada por aquellos con quienes caminas. Por eso el Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado es aquel que no anda en el consejo de los impíos. Es una realidad que los cristianos son moldeados por aquellos con quienes ellos caminan. Por eso el hombre, la mujer bienaventurada, no se detiene en el camino de los pecadores. Y todo el mundo entiende este concepto. Usamos dichos como, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar aprende. Y aún Pablo lo dice clarito cuando les advierte a los corintios, en 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Porque al caminar con alguien en la vida, eso habla de asociación con esa persona, habla de compañerismo, habla de confraternidad. Y esto fluye a toda área de la vida de la persona. La influencia de aquellos con los que caminamos determina qué es lo que hacemos. Porque debemos entender qué es lo que en sí deberíamos estar preguntando. ¿Con quién camino? ¿Con quién caminas? Debe también esa pregunta entenderse como ¿quién es el que te aconseja? ¿Con quién hablas? ¿A quién copias? ¿A quién sigues? ¿A quién imitas? Por eso, Pablo nos aconseja claramente que debemos seguir a los amigos de la cruz y evitar ser moldeados por los enemigos de la cruz. Y hermanos, cuidar con quién nos asociamos no es algo opcional, porque la asociación con personas piadosas y la nutrición del creyente a través del compañerismo en la iglesia son el medio que Dios usa para preservar tu fe. Y esto no significa que estamos sembrando dudas de que Dios mantiene salvos a aquellos a quien salva. Lo que estoy diciendo es que esta asociación es el medio que Dios usa para preservar la fe que Él te ha concedido. Como vimos la semana pasada, Dios te salva individualmente para que vivas ¿qué? En comunidad. No hay llaneros solitarios. Para que vivas como parte de un miembro del cuerpo de Cristo, como parte de un miembro de la iglesia local. Por eso en esta sección, versículos 17 al 19 en el capítulo 3, Pablo muestra dos grupos de personas completamente distintas. En el versículo 17 que vemos hoy, nos habla de modelos cristianos que debemos imitar. Y en los versículos 18 y 19, que si Dios quiere veremos la semana que viene, Pablo nos muestra el grupo que no debemos seguir, a aquellos que son enemigos de la cruz. Y la pregunta que debes hacerte hoy y la semana entrante también es la siguiente: ¿con quién estoy caminando? Entonces, para alentar a caminar, para alentarte a que camines con el grupo correcto, Pablo presenta hoy el versículo 17. Este es un versículo, hermanos, que está cargado de sabiduría práctica. Aquí el apóstol establece, da dos imperativos que se conviertan, digamos, en discípulos maduros de Cristo. Este es uno, y que también observen atentamente, identificando modelos en aquellos que caminan ejemplarmente la vida cristiana. Esto es de suprema importancia. Por eso él escribe en el versículo 17, si usted lee ahí conmigo, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros.
En Filipenses 3:17, Pablo nos enseña que la vida cristiana se forma mediante la imitación de modelos correctos y la observación intencional de estos. Los creyentes son llamados a seguir modelos piadosos de vida cristiana para que sean formados en una madurez espiritual que es consistente con el Evangelio de Cristo. Por eso hoy vamos a ver 3 puntos. Imitar. Punto 2, observar. Punto 3, identificar. Entrando en el punto 1, Pablo da un mandamiento, un mandato. Imítenme. Sean imitadores míos. ¡Wow! Eso es impactante. Pero notemos que no está diciendo que lo copien porque Él es perfecto. No, Él dice lo mismo que le dice a los corintios en 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y recordemos que en el contexto de Filipenses 3, lo que los cristianos debían imitar de Pablo es que él había olvidado su pasado, lo dejó atrás. Pablo se extendía a lo que estaba delante, él proseguía a la meta. Pablo vivía con un enfoque completo, entero. Y los cristianos estamos llamados a imitar exactamente lo mismo. Dejar atrás el pasado de pecado del que Dios nos rescató, extendiéndonos hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta, viviendo con un enfoque eterno. Se podría decir que lo que debemos evitar es los malos ejemplos y lo que debemos imitar es una vida que es apasionada por Cristo. Vivir una vida apasionada por Cristo. Y para entender mejor el concepto de imitar, permítanme que le explique la palabra que Pablo usa, y es la palabra griega mimetai, que significa alguien que imita, un imitador. En el mundo antiguo, esta palabra, también mimetes, es la palabra mimetes, se usaba en la cultura griega para describir a aquellos aprendices que imitaban a su maestro. Estos eran discípulos que copiaban no solamente la enseñanza, sino el estilo de vida del maestro. Y saber esto, hermanos, es importante porque nos explica que no se trata de copiar superficialmente, sino reproducir un modelo de vida. En el Nuevo Testamento, la palabra se usa le voy a mostrar 3 textos. 1 Corintios 4:16. Por tanto, los exhorto, sean imitadores de mí, dice Pablo. Luego también dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, en el gozo, con el gozo del Espíritu Santo. 1 de Tesalonicenses 1:6. Y el escritor de Hebreos usa la misma palabra de esta manera, dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué nos muestran estos 3 versículos con el uso de esta palabra? Nos muestran qué es lo que debemos imitar o qué es lo que debemos hacer. Seguir un buen ejemplo en la fe. ¿Y cómo podemos hacer eso? Este imitar implica que tenemos una relación personal con alguien, que le observamos atentamente, constantemente, algo que veremos en nuestro próximo punto. Este imitar, hermanos, implica una transformación práctica. Esto no es teoría solamente. Esta imitación no es una simple admiración. Esta imitación es formación de carácter, de estilo de vida. Porque imitar modelos cristianos es imitar a aquellos que modelan su vida conforme a Cristo y nos enseñan a vivir en Cristo. Entonces, claramente, Pablo nos está diciendo que el cristianismo del Nuevo Testamento es un cristianismo visible, reproducible, relacional. Y esto nos debe convencer de que el discipulado bíblico no es solo información, es imitación encarnada. Este tipo de imitación no es copiar algo externamente, es adoptar un patrón de vida completo. Imitar implica que es un proceso continuo, porque esto es lo único que salvaguarda la vida del cristiano. Es una imitación constante de los buenos ejemplos en Cristo.
Y Pablo está enfatizando la necesidad de imitar modelos cristianos en el contexto de la amenaza de los falsos modelos que se infiltran en la iglesia, mostrando algo como que es cristiano y verdadero cuando no lo es. Estos falsos modelos pueden ser a veces inconversos, falsos maestros o cristianos carnales. Por eso debemos entender la necesidad, la urgencia de usar discernimiento espiritual. La iglesia necesita modelos visibles de vida cristiana fiel al Evangelio, porque no todos los que dicen ser cristianos son modelos válidos. La doctrina verdadera debe producir una vida observable que otros puedan imitar. Hermanos, no menosprecien la imitación cristiana porque esta es necesaria. La imitación de los buenos ejemplos en Cristo es una herramienta pedagógica clave. Es una herramienta que enseña. La vida cristiana se aprende viendo y siguiendo ejemplos. Por eso hacemos discipulado. ¿Qué ejemplo está siguiendo usted hoy? No menospreciemos los modelos cristianos en la fe, porque Dios usa ejemplos humanos como medio para enseñar santidad. Hermanos, la iglesia local funciona como un entorno formativo, es una escuela de vida, es una realidad de la vida que las relaciones se moldean en la iglesia y aquí se moldea el carácter cristiano. Por eso, en la iglesia seamos buenos modelos a imitar. Conviértanse en un buen modelo a imitar por otros, porque siempre, hermanos, hay alguien que está observándonos. Pero si somos honestos, nosotros también estamos siempre mirando y observando a alguien. Y lo que miramos con atención termina moldeando nuestra vida. Lo que miramos con atención termina moldeando nuestra vida. Por eso ahora veamos el punto 2, observar. Pablo dice, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Miremos la palabra que Pablo usa para observar. Es la palabra griega skopeo, que significa algo que es mucho más profundo que mirar algo. Significa prestar mucha atención a eso que se está mirando. Significa mirarlo atentamente, fijarse en eso, observarlo. O aún también significa vigilar, estar vigilante. El punto es que esto no se refiere a algo que tenemos que ver así por encimita. No, esto es observar con intención. Acá estamos hablando de observar cuidadosamente, mirar con atención, examinar, evaluar. Este es el caso de cuando observamos a alguien con un propósito bien definido. ¿Cuál es el propósito bien definido que lo observamos? O para seguirlo o para evitarlo. Este es el tipo de observación que vemos en varias partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribe en Romanos 16, 17, nos habla de vigilar, observar a los que causan divisiones. Gálatas 6.1, también Pablo habla de que nos consideremos a nosotros mismos, nos observemos, seamos vigilantes con nuestra propia vida. Filipenses 2.4 lo usa en el sentido de no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué aprendemos entonces con estos 3 versículos que ya mencioné? Aprendemos que la palabra que Pablo usa requiere una atención activa, pero también una intención moral definida. Esto requiere intencionalidad de parte del que observa, porque estarán observando a personas imperfectas. Por eso, el discernimiento. Personas imperfectas que no son supercristianos, pero siguen a Cristo de una manera que modelan a Cristo a otros. Cuando estamos imitando modelos cristianos, debemos observar cuidadosamente, porque debemos identificar cuidadosamente modelos de vida. Debemos observar para estudiar cómo viven, cómo oran,
para tomarlos como referencia para nuestra propia vida, para caminar con ellos la vida cristiana. Es evidente que en este versículo Pablo está estableciendo un proceso de discipulado, se podría decir en 3 pasos: imitar, observar, identificar. Debemos imitar, reproducir la vida del cristiano moderno. Debemos observar para identificar cuidadosamente los ejemplos cristianos. Y debemos identificar, ¿para qué? Para caminar en ese mismo patrón en el que somos instruidos por estas personas que se convierten en modelos. Hermanos, el creyente maduro no vive al azar. Su crecimiento viene cuando mira modelos específicos. Como vimos la semana pasada, el cristianismo bíblico no es un individualismo espiritual, es una cadena espiritual que comienza en Cristo y sigue con los creyentes fieles, que se convierten en modelos para otros creyentes. Por eso, no nos distraigamos poniendo nuestra atención en modelos malos. No todo el mundo merece nuestra atenta observación. Solo algunos deben convertirse en nuestra referencia. El mandato de Pablo es bien claro. Imitar modelos cristianos significa observar sus vidas cuidadosamente, aprender cómo siguen a Cristo. El cristiano debe manejarse como aquel observador de talentos, sea en la música, sea en el deporte. Un observador de talento en el deporte, cuando va a ver a un jugador, va a examinarlo, no solamente se fija en cómo juega, sino también que también observa la disciplina, cómo vive, cuáles son sus hábitos, cuál es su rutina. Pero notemos que Pablo es consciente de que los filipenses necesitan cosas visibles a imitar, y eso es verdad de nosotros. Iglesia Berea, nosotros necesitamos estos casos, estas personas visibles para imitar. Necesitamos estos modelos cristianos. Por eso les alienta a Pablo a identificar a aquellos a quienes deben imitar. Así como el observador de talentos, como vimos, no para, digamos, una vez que mira a alguien, sino que él no para, él no se detiene hasta identificar a quién vale la pena seguir. De la misma manera, el cristiano no solo está llamado a observar, sino que debe identificar modelos dignos de imitación. Y acá entramos al punto número 3. Identificar. Porque no todo lo que vemos edifica, ni todo el que admiramos debe convertirse en nuestro modelo. Por eso Pablo no solo nos llama a observar, sino a identificar cuidadosamente a quién vamos a imitar. El cristiano debe observar con atención, pero esa observación tiene un propósito claro. ¿Cuál es el propósito claro? Identificar cuáles son los modelos correctos. ¿Por qué Pablo no solo nos llama a observar, sino también a identificar cuidadosamente a quién vamos a imitar? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué? Porque no todo ejemplo es seguro y porque no toda voz edifica. Identificar ejemplos correctos exige, demanda, requiere discernimiento. Hermanos, vivimos en una época donde abundan las voces. A donde usted va, encuentra una voz que tiene algo para decir. Pero en esta época donde abundan las voces, escasean los modelos fieles. Por eso Pablo no dice simplemente, imiten todo lo que vean, sino que dice que observen bien y luego imiten. No todo ministerio es saludable. Cristiano, no todo ministerio es saludable. No toda enseñanza es una enseñanza equilibrada. No toda influencia es una influencia segura. Entonces, necesito desde acá hablarle a los hombres para que aprendan a identificar estos modelos cristianos que son dignos de imitar. Estamos en el punto en que debemos identificar. Y hombre,
con frecuencia el hombre tiende a asumir control, a resolver, a avanzar con determinación. Y eso, bien dirigido, es una virtud. Gloria a Dios por hombres así. Pero cuando esa inclinación se independiza de Dios, cuando se convierte en autosuficiencia espiritual, ahí es un problema. Hermanos, no estamos llamados a confiar en nuestra capacidad, sino a depender de la palabra y del Señor en cada decisión. Y miren esto, cuán importante es identificar un ministerio equilibrado. Fue muy evidente en una controversia suscitada en el tema de la santificación. Esto pasó hace más de 15 años. Historia reciente que nos muestra que toda doctrina tiene su consecuencia. Esto no es solo un problema en algunos contextos, es un problema que se ha dado específicamente con hombres, incluso líderes conocidos. Kevin DeYoung y Julian Tavitian tuvieron una diferencia en cómo entendían la santificación. Esto comenzó inocentemente en redes sociales y uno decía una cosa, otro decía otra. DeYoung enseñaba que la gracia de Dios produce esfuerzo en el creyente. DeYoung enseñaba lo bíblico. La gracia de Dios produce esfuerzo en la vida del creyente. Por eso el creyente es santificado. En cambio, Tavitian enfatizaba tanto el descanso en la gracia que el esfuerzo quedaba minimizado. Obviamente eso es un problema. Hermanos, la gracia de Dios no elimina la lucha contra el pecado, la hace posible. ¿Qué fue lo que pasó? Con el tiempo, ese énfasis desequilibrado no solo fue algo teórico, tuvo consecuencias reales en la vida. Porque lleve esto a su corazón, y sobre todo le estoy hablando a los hombres, los que están llamados a liderar la familia. Una teología débil, la teología que sea, pero específicamente de la santificación, si es una teología débil la que tiene, es un comprendimiento débil, superficial, eso no sostiene una vida santa. Tavitian cayó en adulterio, fue removido del ministerio. Cuando la controversia recién empezó, sonaba como que no, él habla de Dios, él habla de la gracia de Dios. Let God and let go. Minimizando el esfuerzo que se requiere del cristiano. No basta con que alguien hable bien de la gracia, hermanos. Debemos observar si su doctrina es completa y si su vida la confirma. Y a esto vamos. Hay ministerios que parecen buenos, pero son desbalanceados. Y no hablo de esto con un espíritu de crítica, créame, sino que lo digo como una advertencia amorosa. Porque donde esto no está en el lugar que tiene que estar, esto trae consecuencias. Esto trae dolor. Porque todos somos moldeados por lo que creemos. ¿Usted quiere saber qué es lo que cree? Fíjese qué es lo que hace. Fíjese las decisiones que toma. Y ahí se va a dar cuenta en lo que cree verdaderamente. Oh, yo amo a Dios. Pero apenas viene a la iglesia. Y no es una cuestión de legalismo. Es una cuestión de que con lo que usted hace, usted demuestra lo que hay internamente. Todos somos moldeados por lo que creemos. La doctrina que abrazas hoy, tal vez inocentemente, formará la vida que vivirás mañana. Y luego, en el mañana, una vez que se están sufriendo las consecuencias, es muy tarde, innecesario. Por eso, hombres, caballeros, líderes de su familia, de la iglesia. Este es un listado de modelos cristianos que pueden identificar para crecer espiritualmente. Ahí va, porque usted dirá, a lo mejor no sé dónde ir, no sé cómo hacerlo. Bueno, John MacArthur,
les brinda precisión bíblica y doctrinal. Es exposición bíblica consistente, sin concesiones, útil para enseñar cómo vivir bajo la autoridad del texto bíblico. Por eso se ha metido en problemas tantas veces, como cuando predicó claramente el diseño de Dios para la mujer es que la mujer está en la casa criando sus hijos. ¡Ay, qué machista! No, es el diseño bíblico. Ahora, uno entiende que hay casos donde la mujer tiene que salir a trabajar. Nadie se está cerrando a algo, pero hablemos y empecemos primero por el modelo bíblico. Entonces, este es un modelo a imitar. R.C. Sproul es otro. R.C. Sproul les brinda ¿qué? Claridad en doctrinas claves. ¿Usted quiere saber de Dios? Lea Sproul. ¿Quiere saber de la santidad? Lea Sproul. ¿De la soberanía divina? Léalo, porque es ideal para formar una mente teológica sólida. Joel Beeke, ese es otro. Joel Beeke les brinda un excelente equilibrio de doctrina y piedad. Ayuda a que usted conecte la doctrina con la vida. Porque si usted cree mucho y tiene mucha luz, pero vive como el diablo, se está mintiendo a usted mismo. Hay otros, J.C. Ryle, Juan Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Léalos. Son algunos de estos hombres de Dios presentes aquí, que ustedes pueden identificar, que ustedes pueden leer, que ustedes pueden escuchar y que pueden imitarlos como modelos cristianos aprendiendo doctrina. Es muy importante esto, hermanos, muy importante. Estos son los modelos que debemos identificar. Ahora, pasemos a las damas, mujeres. Es importante que apliquemos discernimiento también en el ministerio de mujeres, en la vida de las mujeres. Lo mismo aplica para ustedes, hermanas. Muchas veces la mujer experimenta la vida con una sensibilidad y una profundidad emocional que es muy particular. Y eso no es un defecto. Es parte del diseño de Dios para ustedes. No estamos criticando eso. Sin embargo, esas emociones deben ser guiadas por la verdad. Deben ser guiadas por la instrucción de la palabra de Dios. Porque cuando las emociones gobiernan sin el ancla de la palabra de Dios, pueden desviar el corazón. Pero cuando esas emociones están sometidas a la palabra de Dios, se convierten en un medio hermoso para amar y obedecer a Cristo. Tengamos eso en mente, damas, tengan eso en mente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de identificar modelos cristianos, en este caso ministerios también. Hay que tener cuidado con ministerios donde hay mucha emoción, pero poca escritura. Usted notará que se habla de muchas experiencias. Hay testimonios constantes, frases bonitas, pero la Biblia casi no se abre. No hay enseñanza clara del texto. El enfoque está más en el yo y no en Cristo. Le animan, a cada rato, a descubrir su propósito, creer en ti misma. Tu historia es el centro y Cristo queda como un accesorio. Ponga a Cristo ahí colgando de su llavero, o póngalo en un mural, o en una playera que diga Cristo es Rey. Bueno, el punto, hermanas, es que un buen ministerio no te apunta a ti, te dirige a Cristo. El problema también es que muchos de estos ministerios no están asociados con ninguna iglesia local. Obvia, consecuencia, no hay rendición de cuentas, no le rinden cuentas a nadie. Y eso es un problema.
Otro problema que hay con este tipo de ministerios, con algunos ministerios, es que se mezclan doctrinas sin discernimiento. Todo viene bien. Hablamos de lo que sea. Escuchemos a quien sea. No hay discernimiento. Este es el caso donde justamente invitan muchas voces diferentes y todos dicen aportar algo. Es una conversación. Eso fue algo que pasó en los años 80, 90. Un problema muy grande para la iglesia. Gracias a Dios, en el mundo americano desapareció directamente. Pero vieron cómo son las falsas doctrinas y las cosas que Satanás hace. Las recicla y ahora muchas veces yo la escucho entrando a la iglesia hispana. Todos tienen algo para decir, todas son voces que aportan, pero bíblicamente, cuando uno le pone el filtro, casi no queda nada. El problema, hermanas, es que este tipo de cosas crea confusión doctrinal y crea también un relativismo práctico. Siempre y cuando me haga sentir bien y lo que necesito es escuchar algo que me aliente para esta semana y ahí voy. Pero damas, recuerden que no toda voz que habla de Dios habla conforme a la palabra de Dios. El gran problema con muchos de estos ministerios, y ustedes tienen que aprender a identificar esto, es que no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento. Todo es dar aliento y motivación, pero no se confronta el pecado personal que está produciendo el problema o el pecado que le está impidiendo a la hermana lidiar con la situación de una manera que honra a Dios. Porque a lo mejor usted no es quien inició el problema, pero usted tiene una responsabilidad de reaccionar a eso de una manera que glorifique a Dios. Y es imposible que usted pueda tener una reacción cristocéntrica, una reacción piadosa, si no hay doctrina profunda a donde usted pueda ir a tomar los principios bíblicos que usted tiene que en fe aplicar. ¿Por qué? Y bueno, lo vamos a ver. Se ha acostumbrado a algo que es fácil, llano, liviano. El punto, hermanas, el gran problema es que donde no se trata el pecado, no se está predicando el evangelio completo. Y donde la Biblia no gobierna, algo más lo hará. Y generalmente, estamos hablando de nuestras amadas hermanas o amigas que están presentes, generalmente cuando la Biblia no gobierna, lo que gobiernan son las emociones, que como dijimos, bien orientadas con la palabra de Dios, son una bendición. Pues Dios la hizo como usted es, pero la palabra tiene que ser el ancla de su vida. Pero si bien nosotros tenemos, por ejemplo, miren, acá en la librería, se habla con la hermana Marlene, nosotros tenemos libros de autores devocionales y autores prácticos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Brindamos eso, damos esa opción, pero el problema, conseguir muchos de estos ministerios solamente, es que acostumbran a las mujeres a devocionales rápidos. Son estos 10 minutos que tengo a la mañana, tomándome el té o el café, y esto es lo que leo, es este devocional. No hay un estudio profundo de las Escrituras. Hay algo que habla, que es, digamos, verdad, por ahí hay un versículo bíblico, pero por arribita. Y eso, acostumbrarse a ese tipo de ingesta espiritual, crea malnutrición espiritual. Crea hábitos donde cuando la mujer es confrontada con la realidad de su pecado y del pecado de otros, no puede bajar a las profundidades de su conocimiento teológico para poder lidiar con ese problema de una manera bíblica. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque no encuentra nada allí. Todo fue superficial. Todo fue esa frase del día. Todo fue leer ese versículo bíblico. Nada contra el versículo bíblico de la Biblia. Lo que estamos diciendo es que la gran mayoría de estas opciones para ustedes, damas, es eso lo que van a encontrar. Y esto
te va a acostumbrar a alimentarte de cosas rápidas que no forman el carácter cristiano. Y vas a estar malnutrida espiritualmente. Este tipo de adiestramiento, el adiestramiento verdadero requiere que dedicar tiempo, pasar tiempo con la Biblia abierta, usando e identificando recursos que te ayuden a tener una dieta sólida. Y bueno, muchas mujeres hoy en día son adoctrinadas a ser Martas y no Marías. Hermanas, crecer en la palabra, en el conocimiento de la palabra que te va a llevar a un conocimiento más profundo e íntimo de Dios, no es algo que va a ocurrir por accidente. Esto requiere tiempo, intención, dedicación. Para ser nosotros mismos una iglesia sólida, necesitamos más Marías que Martas. En Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, Marta está ocupada, afanada, distraída. En cambio, María Betania está sentada a los pies de Jesús, escuchando. En un sentido, Marta no estaba haciendo algo malo, pero María estaba haciendo lo mejor. No se puede crecer en la palabra si la palabra no tiene prioridad en nuestra vida. Es tan simple como eso. Y la prioridad es vista. ¿Puedo realmente decir que la palabra de Dios es prioridad en mi vida cuando la puedo medir con el tiempo que paso con la Biblia abierta, pensando en la palabra de Dios, analizando mi vida, dejando que el espejo de la palabra de Dios vea mi corazón? ¿Cómo estoy reaccionando ante esto? Ante una ofensa. Damas, ninguna madre se propone alimentar a su familia a base de sándwiches o comida rápida indefinidamente. Sino, ¿qué es lo que hace? Sabe que preparar una comida nutritiva y deliciosa toma tiempo. Y eso comienza desde la selección, desde identificar cuando va al mercado hasta la preparación de las cosas que quiere poner ahí. Hasta que llega el tiempo en que va a la cocina y empieza amorosamente a poner todas las cosas en orden. Y cocina algo rico, hermoso, sustancioso, beneficioso. Y lo mismo, hermanas, es real en el plano espiritual. Cuando la mujer se acostumbra a sobrevivir alimentándose de comida rápida espiritual, esto traerá consecuencias para sí misma, para su familia y para la iglesia. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntará usted. Bueno, comienza la apatía, la falta de participación, la falta de interés en actividades de la iglesia, debido a que deben invertir tiempo. Y ya se han acostumbrado a no invertir tiempo. Y dado que se han acostumbrado a comer rápido y ligero, eso se traduce en el involucramiento, la falta de involucramiento, la falta de participación en actividades. Entiendo de que en algunos casos no es falta de deseo, es falta de decisión. Tengo que hacerlo y lo tengo que hacer. Tengo el deseo de hacerlo y lo tengo que hacer. Y de nuevo, hermanas, necesitamos menos Martas distraídas y más Marías determinadas. Mujeres que apartan tiempo, que abren la Biblia, que escuchan a su Señor. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, abrir la Biblia aunque haya cansancio, apartar tiempo aunque haya muchas responsabilidades, elegir la palabra sobre otras prioridades. El crecimiento espiritual no viene por cercanía cultural al cristianismo, que viene los domingos y ya, viene por exposición constante a la palabra de Dios. Y Cristo mismo dijo que María escogió la mejor parte y esa no le sería quitada. Hermanas, escojan bien, porque lo que escogen hoy formará su vida mañana. Formarán a sus hijos. Una hermana, y tiene que ver con lo que voy a pasar ahora, me preguntó una vez, ¿por qué no lo escucho recomendar a Nancy DeMoss? Y yo le contesté, bueno, mire, a la luz de mis convicciones teológicas, valoro ministerios como el de Nancy DeMoss con gratitud, pero con cautela.
lo uso como un apoyo complementario, pero sin sustituir la centralidad de la enseñanza expositiva de la palabra, como la principal dieta espiritual para la mujer, para la formación de las hermanas en la iglesia. Por eso, le decía a esta señora, gloria a Dios, que ustedes tienen buenos ministerios para identificar. ¿Pueden identificar alternativas sanas? Gracias a Dios, sí. Hay ejemplos de imitación. Hermanas, Every Woman's Grace se llama EWG o EWG. Las hermanas de acá de la iglesia lo conocen porque 2 años hicieron los estudios de ellos. Este es un ministerio centrado en la palabra, en la iglesia local y en el discipulado bíblico. Usted puede ir a su página, en internet, buscar los recursos y hacer los estudios, usted sola. Ellas tienen oradoras y maestras piadosas como Crystal Groman, Robin Contreras. ¿Y por qué es tan sólido este ministerio? Bueno, porque es un estudio directo de la palabra, de la escritura, libro por libro, algo que está basado en Tito 2, que habla del discipulado entre mujeres. Incluye enseñanza bíblica, tareas diarias en la palabra, y escuchen esto, rendición de cuentas y comunión. Importante, Dios no nos salva para estar solos, sino para estar en el cuerpo de Cristo. Ahora, otra gran bendición, otro gran ministerio es el de Susan Heck, quien ha llegado a memorizar el Nuevo Testamento completo. Imagínense, ella es un ejemplo de disciplina espiritual y amor por la Escritura. O, si le gusta leer, puede leer a Elizabeth Elliot, un modelo de fidelidad en medio del sufrimiento. El punto que estoy haciendo es que no estamos en contra de los ministerios, estamos a favor de los que son bíblicos, pero balanceados. Entonces, ¿a quién debemos imitar? A aquellos que creen la verdad, viven la verdad y perseveran en la verdad, porque la doctrina que abrazas hoy formará la vida que vivirás mañana. Por eso, hombres, mujeres, identifica bien tus ejemplos, porque terminarás pareciéndote a ellos. Y si te has acostumbrado a ministerios llanos, vas a ser una cristiana llana, vas a ser un cristiano llano, superficial. No vas a poder desarrollar algo que Dios nos da, el Espíritu Santo nos da, que es un espíritu sacrificial, de amor sacrificial por Él y por otros, por la iglesia. Entonces, no solo es cuestión de preferencia, es una cuestión de formación espiritual. Espero que hayan entendido eso. Estamos hablando de formación espiritual, porque tanto hombres como mujeres somos moldeados por aquello que decidimos escuchar, que decidimos seguir y que decidimos imitar. Y si el hombre, la mujer, no cuida su corazón, su tendencia a actuar independientemente lo alejará de Dios. Si la mujer no cuida su corazón, sus emociones, sin la verdad, la pueden desviar. Pero por eso digo, en ambos casos, el problema no es el diseño. Es cuando ese diseño no está sometido a la palabra. Por eso, no se trata solo de quién te inspira, sino de quién te está formando. Concluyamos este mensaje diciendo que al final del día todos estamos siendo formados por alguien. O por modelos fieles que nos apuntan a Cristo o por voces que nos desvían de Él. Por eso no se trata solo de escuchar o de admirar, sino de discernir y seguir con intención a aquellos que viven, aquellos que enseñan y aquellos que perseveran en la verdad. Porque la doctrina que abrazas hoy inevitablemente formará la vida que vivirás mañana. Así que asegúrate de estar caminando con quienes te acercan más a Cristo. Hoy vimos 3 puntos acerca de los modelos cristianos a imitar. La semana que viene, si Dios lo permite, veremos a quienes evitar y no imitar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, pidiéndote, Señor, que
tu Espíritu Santo trate con la vida, con la mente, con el corazón de cada hombre y mujer aquí presente. Ayúdanos a seguir los buenos ejemplos que imitan a Cristo para nosotros tener un parecido a Cristo cada vez más parecido para tu gloria y honra y la edificación de la iglesia. Amén.